Estados Unidos anunció sanciones contra altos mandos de la policía cubana por su papel en la represión de las protestas del 11 de julio. El presidente Joe Biden advirtió que si no hay cambios drásticos llegarán nuevas sanciones. Crisis migratoria en la frontera entre Colombia y Panamá. En el municipio de Necoclí, miles de personas acampan hace días mientras esperan seguir viaje hacia Estados Unidos, y France 24 viajó a la zona y les traemos toda la información. Los mexicanos irán a las urnas el 1 de agosto para participar en una consulta popular en la que elegirán si se deben esclarecer decisiones tomadas por expresidentes del país para garantizar justicia a las víctimas. La medida despierta polémica entre los ciudadanos. Hola, muy buenas noches, bienvenidos una vez más a las noticias de France 24. Mi nombre es Santiago Aristía y comenzamos esta emisión en Estados Unidos, donde el presidente Joe Biden calificó como intolerable la situación que se vive en Cuba y advirtió que si no cambia de manera drástica llegarán más sanciones a la isla, además de las que ya fueron impuestas hoy mismo a la policía cubana, su director y su subdirector por su papel en la represión a las protestas del pasado 11 de julio. El mandatario estadounidense afirmó además que ayudarán a que mejore el servicio de Internet en el país, aunque no especificó cómo lo harán. Esto tras haber mantenido una reunión con cubano-estadounidenses en la Casa Blanca, un encuentro que el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, calificó como una farsa. Desde Twitter, el funcionario cubano señaló además que a Estados Unidos solo le interesa la maquinaria electoral de Florida. La reunión del presidente Biden con anexionistas cubanos es una farsa para justificar operación de cambio de régimen versus Cuba. Al gobierno de Estados Unidos solo le interesa maquinaria electoral, Florida, mientras ignora reclamo del pueblo cubano, de sus electores cubanos y estadounidenses y del mundo. Y precisamente Cuba recibió este viernes 2 cargas de ayuda humanitaria que fueron enviadas por los gobiernos de México y de Bolivia para ayudar a hacer frente al desabastecimiento de productos básicos que padece la isla en medio del peor rebrote de COVID-19. Un buque de la Armada mexicana llegó al puerto de La Habana con alimentos, medicinas y oxígeno. Este fue el primero de varios envíos de México a la isla que fueron anunciados el lunes pasado por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Y también llegó a la capital cubana un avión de la Fuerza Aérea Boliviana con unas 20 toneladas de ayuda que incluyen jeringas descartables, alimentos e insumos de bioseguridad. Más noticias de América Latina. El defensor del pueblo de Colombia pide un plan de choque humanitario para lidiar con la crítica situación que están viviendo unas 10.000 personas que continúan varadas en el municipio colombiano de Necoclí, al noroeste del país. La reapertura de fronteras tras los cierres causados por la pandemia de coronavirus ha hecho que aumente de manera drástica el flujo de migrantes que tratan de cruzar hacia el norte por el peligroso estrecho del Darién que separa a Colombia y Panamá. Según Migración Colombia, anualmente se registra el paso de unas 30.000 personas. Nuestra enviada especial, Churret Riaño, nos amplía la información desde Necoclí. Es tensa la situación que se vive aquí en el municipio de Necoclí, en el noroccidente de Colombia, kilómetros de la frontera con Panamá, por el gran represamiento de migrantes que están en este lugar. Según las autoridades locales, son entre 10.000 y 15.000 personas las que estarían aquí a la espera de poder cruzar hacia el municipio vecino de Capurganá. Inicialmente se informó que estaban represados aquí por las condiciones meteorológicas que impedían el cruce vía marítima. Sin embargo, ese tránsito ya se ha rehabilitado y pasan entre 800 personas a diario. Sin embargo, también hay informes de que entran diariamente hasta Necoclí unas 1.000 personas. Encontramos aquí ciudadanos haitianos, sobre todo migrantes cubanos, migrantes venezolanos, que están buscando cruzar hacia el norte. Las autoridades locales temen que las condiciones y la gran cantidad de personas que están aquí aumente los casos de COVID-19, por lo que decretaron el estado de calamidad pública. Y avanzamos ahora con algunas noticias vinculadas al avance de la pandemia de coronavirus a lo largo del mundo. Israel comenzó este viernes a aplicar una tercera dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech entre sus ciudadanos mayores de 60 años que hayan recibido la segunda dosis hace al menos 5 meses. Esto se da en medio de los esfuerzos del gobierno por frenar la propagación de la variante Delta del virus.
En Chile, el 80% de la población susceptible de ser vacunada completó su esquema de vacunación contra el COVID-19, según cifras del ministro de Salud del país. La autoridad destacó además que hasta la fecha ya se ha inoculado al 72% de los jóvenes de entre 15 y 17 años. Y el primer contingente de vacunas donadas por Reino Unido para ayudar a combatir la pandemia partió desde Londres el viernes con destino a Guyana, Belice y otros países. Este lote de 9 millones es el primer tramo de la donación de los 100 millones de vacunas de Oxford AstraZeneca que serán enviadas a naciones de bajos recursos. Y mientras tanto, en Afganistán, una oficina de las Naciones Unidas fue atacada este miércoles en la provincia de Herat. Los enfrentamientos entre los talibanes y las fuerzas del gobierno central se intensificaron desde que las tropas estadounidenses y de la OTAN anunciaran su retiro definitivo que culminará el próximo 31 de agosto. Un día de intensos combates en la provincia afgana de Herat. Una oficina de las Naciones Unidas fue blanco de disparos cuando los talibanes y las fuerzas gubernamentales se enfrentaban en la zona. Una persona murió tras el ataque y varias resultaron heridas. Los ataques contra civiles y el personal de la ONU están prohibidos bajo la ley internacional y pueden constituir un crimen de guerra. A medida que las últimas tropas estadounidenses y la de la OTAN completan su retirada que terminará el 31 de agosto, los combates se intensifican. Los talibanes han capturado decenas de distritos rurales y se han apoderado de varios pasos fronterizos estratégicos. Las fuerzas afganas, por su parte, han opuesto poca resistencia y ahora solo controlan las capitales de las provincias. Creo que nosotros, al igual que todos los afganos, estamos profundamente preocupados por los acontecimientos que se han producido en las últimas 6 o 7 semanas y por el avance de los talibanes en una serie de distritos que antes no controlaban. Mientras tanto, los afganos que trabajaron para el ejército de Estados Unidos tocaron el jueves el suelo de este país. Más de 20.000 afganos solicitaron un asilo en Estados Unidos por miedo a represalias. Avanzamos con más noticias. El 1 de agosto los mexicanos están llamados a las urnas, pero no para elegir gobernantes, sino para participar en una consulta popular que en un principio buscaba enjuiciar a expresidentes, pero como estos no gozan de inmunidad, si hubiera delitos no prescritos, podrían ser procesados de todos modos. Y ante esta situación, la Corte del país modificó la pregunta para que la gente diga si deben esclarecer las decisiones tomadas por actores políticos del pasado a fin de garantizar justicia para las víctimas. Y Mario Carbonell, corresponsal de France 24 en Ciudad de México, tiene la historia. 42, 43, ¡justicia! Omar García es sobreviviente del caso Ayotzinapa, la desaparición de 43 estudiantes con la complicidad de la policía. Ha estado viajando para promover la consulta popular que se hará en México para que la población decida si se deben esclarecer hechos del pasado y procurar justicia. Todo lo que hemos hecho en el caso Ayotzinapa y otras personas en otros casos siempre ha sido con el objetivo de abonar. Sabemos que una consulta popular no es definitiva ni definitoria. Es un paso más, es una forma de agrietar el muro de la impunidad. Acostumbrémonos a la consulta popular. La pregunta original, impulsada por el presidente López Obrador, era consultar si se enjuicia a expresidentes, aunque de hecho no tienen inmunidad. Tras la polémica, la Corte cambió la redacción y la enfocó en el esclarecimiento de decisiones de actores políticos del pasado, pero la pregunta quedó difusa. Otras víctimas y una parte de la sociedad no están muy de acuerdo con la consulta. Es el caso del poeta y activista Javier Sicilia, cuyo hijo fue asesinado. La justicia no se pone a discusión, la verdad no se pone a discusión o al parecer de la gente. Es la condición del Estado, la vida del Estado y la exigencia de una nación. Defensores de derechos aprovechan el contexto para señalar que, más que enjuiciar a expresidentes, se necesitan comisiones de la verdad y mecanismos de justicia transicional. Detrás de la pregunta de la consulta está el derecho a la verdad, el derecho a saber que tenemos todas las personas, las víctimas, por supuesto, pero la sociedad en general, a saber ¿qué pasó? La mayoría de la gente se quedó con la idea del juicio a expresidentes, pero la consulta en sí divide opiniones. Y para que sea vinculante, necesitan participar 37 millones de mexicanos.
Es todo por el momento, gracias por acompañarnos, pero como ustedes saben, las noticias no se detienen, así que sigan en France 24 y en france24.com.